quiero darle la bienvenida a Lucy Ponce, quien es la persona que va a abrir el evento el día de hoy como ponente. Ella se encuentra en México, y para mí es un gusto tenerla. Ella es una persona que trabaja como hormiguita. Tú puedes buscar qué hace ella y puedes conseguir muy poco. Sin embargo, tras bastidores está haciendo un trabajo impresionante a nivel internacional. Ella nos va a hablar hoy de emprendimiento con propósito, y ella tiene pues mucho conocimiento sobre la parte de inversión. Ella participa, de hecho es presidenta o tiene como en su haber ser presidente de una comunidad de mujeres que está dirigiendo actualmente desde allá de México, pero entiendo que es a nivel pues internacional. Es consultora de negocios, es conferencista, es escritora y tiene mucho de mujeres y poderes. Está insistentemente apoyando a mujeres a crecer. Entonces, hoy vamos a tener con ella el emprendimiento con propósito, y pues dejo a Lucy para que pueda intervenir y empezar su ponencia el día de hoy. Ah, ya, listo, justo me quitaron el mute. Muchísimas gracias, Mariale. Primero que nada, pues muchas felicidades por este evento. Muchísimas gracias, Alexis. Pues actualmente soy presidenta del Círculo de Exportadores de Latinoamérica, un organismo que facilita los temas de comercio exterior. Nosotros vinculamos a productores o a pequeñas empresas con compradores a nivel internacional. Desde mi propia historia y como mujer emprendedora y empresaria, y por los retos a los que me he tenido que enfrentar desde un mundo que básicamente ha sido de hombres, como lo es la parte de la logística y el comercio, he generado también una organización que se llama Mujer y Poder, y a través de la cual nosotros generamos distinto tipo de eventos en distintos países para capacitar y empoderar económicamente a las mujeres latinas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. A mí me dejaron pues la tarea maravillosa de poder platicar con ustedes, y me pareció muy interesante el que pudiéramos empezar a hablar pues acerca de lo que significa el emprendimiento, pero sobre todo el emprendimiento con propósito. Vamos a empezar pues aquí. Creo que Mariale y yo estábamos conectadas porque este primer encuentro se llama Conexión con Propósito. Y cuando pensé en cuál era el tema que quería compartir, pues puse el título de Emprender con Propósito, porque muchas personas vienen conmigo y me dicen: oye, Lucy, pues yo tengo determinada cantidad de dinero, me gustaría emprender un negocio, ¿en qué puedo invertir o cómo lo puedo hacer? Y de ahí pues parte una reflexión que hoy quiero compartir en estos minutos. Sin embargo, antes de empezar, me encantaría poderles compartir una de mis frases favoritas de Tony Robbins, que seguramente pues muchos de ustedes van a conocer. Dice: es en los momentos de decisión en los que se forja nuestro destino. Elige con sabiduría. Y guarden, por favor, esta frase porque la vamos a necesitar al final de la presentación. Para empezar, cuando las personas me preguntan, pues, ¿qué significa emprender? Yo les digo que soy una emprendedora y que soy una emprendedora serial, porque se me ocurren muchas ideas y muchas de estas ideas rápidamente las llevo a la práctica. Yo no sabía que era una emprendedora. Realmente el primer negocio que tuve fue a los 8 años, cuando vendía afuera de la casa de mis papás. Vendíamos nueces, recolectábamos las nueces y después las vendíamos, y en aquel momento pues nosotros teníamos la única finalidad de juntar dinero para comprar lo que era un Nintendo o un juego. Sin embargo, pues con el paso del tiempo empecé a emprender otro tipo de negocios, donde ya empecé a generar una inversión y empecé a ganar, pero también empecé a perder dinero. Cuando empecé a involucrarme en el mundo del emprendimiento, yo dije, bueno, ¿qué es justamente lo que significa ser un emprendedor? Y a mí me gusta mucho trabajar desde las raíces. Entonces busqué lo que significaba ser emprendedor y de dónde venía esta palabra. Curiosamente, la palabra emprendedor viene del
origen francés y viene de una palabra que es entrepreneur. Y esta palabra se les daba a ciertas personas dentro de los pertrechos de guerra, a aquellas personas que iban a abrir los nuevos caminos por donde después iban a pasar sus compañeros. Imagínate que en aquellas épocas, estoy hablando hace más o menos 300 años, pues las guerras se luchaban cuerpo a cuerpo. Entonces, para poder alimentarlos, para poderles dar medicina, para poder ganar territorio, pues necesitaban explorar. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Pues eran personas valientes, eran personas decididas. Después, la palabra entrepreneur pues se tradujo ya a la parte empresarial. Y yo me sigo sintiendo pues bastante identificada con esta palabra porque al final del día, sí, los emprendedores somos personas valientes. Normalmente se piensa que cuando emprendemos un negocio, pues todo está dicho o todo está dado y que vamos a tener una idea de negocio y que este proceso además va a ser lineal. O sea, yo tengo mi idea de negocio, esta idea de negocio la voy a poner en práctica y de manera inmediata me voy a convertir en millonario. Pero aquí yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que existen los buenos negocios? Si ustedes me preguntan a mí, yo les quiero decir que no existen los buenos negocios. Y van a decir, ¿cómo, Lucy? Si nosotros vemos a negocios que son exitosos. Pero yo les quiero decir que hay negocios que son exitosos, pero también hay negocios que quiebran. Incluso si nosotros hablamos en términos de emprendimiento, somos más emprendedoras las mujeres. De cada 5 negocios que se aperturan, 3 son emprendidos por mujeres. Pero de los negocios que aperturamos, nosotras como mujeres suelen quedarse como pequeños emprendimientos, normalmente porque no contamos pues con las herramientas necesarias y porque también mucho del ingreso que se generan en los negocios, pues nosotros lo llevamos hacia nuestra casa. También porque como mujeres nos hace falta ser más arriesgada. Y eso tiene que ver ya pues con el tema de las habilidades blandas. Los hombres, por el contrario, en términos de negocios, pues son más arriesgados, tienen las posibilidades de invertir cantidades más fuertes y además disponen de algo que es una mayor cantidad de tiempo, a diferencia de las mujeres. Entonces, cuando me pregunta que si existen los buenos negocios, no existen los buenos negocios, existen los buenos empresarios o las buenas empresarias. Y ahí es donde regresamos la responsabilidad hacia las personas. Si nosotros quisiéramos identificar en el mapa del tesoro cuáles son las características que tienen aquellas personas que tienen éxito, pues nos vamos a dar cuenta que normalmente tiene que ver con estas características o con estas cualidades que son la toma de decisiones, el liderazgo, es decir, estas habilidades blandas que necesitamos empezar a generar. Aunque habrá muchas personas que podrán decirme, oye Lucy, cuando cierra un negocio, seguramente también es por alguna razón técnica, porque no se hizo bien la parte de la administración, porque no se incluyó tecnología, porque no había acceso al crédito. Pero lo que tenemos en común, tanto los buenos negocios como los malos negocios, son las personas. De ahí que es muy importante que nosotros aprendamos a revisar qué es lo que estamos haciendo. Cuando vienen conmigo y me dicen, oye, quiero generar un negocio, pero además un negocio que sea exitoso. ¿Cómo podemos hablar de poder tener un negocio exitoso si muchas de las ocasiones en nuestra vida personal no tenemos ni siquiera una visión de largo plazo? Aquí es muy importante el que la visión personal se pueda alinear con esta visión de futuro de nuestro negocio. Si nuestra visión personal no está alineada con la visión de negocio, entonces yo casi les puedo asegurar que ese negocio no va a funcionar. Es muy importante que nosotros entendamos que la parte del emprendimiento no es solamente tener una idea, sino que en la parte del emprendimiento nosotros necesitamos empezar a saber cuál es el tipo de negocio que yo voy a emprender, pero que tiene que ver no solamente con mis habilidades, sino también con la contribución que yo necesito hacer al mundo.
Por eso es muy importante que ustedes trabajen con esta herramienta que se llama Ikigai. Búsquenla por ahí en internet si alguien no la conoce, realice el ejercicio, pero básicamente lo que el Ikigai te dice es que por aquello por lo que te van a pagar y por lo que haces bien, pues es tu profesión. Por aquello que haces bien, pero que te encanta hacer, es tu pasión. Aquello que te encanta hacer y lo que el mundo necesita es tu misión. Y lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar es tu vocación. Entonces nosotros tenemos que empezar a alinear nuestra visión de futuro a un propósito de vida, porque dentro del emprendimiento pues vas a pasar por muchos retos, vas a pasar por muchos miedos, incluso dentro del emprendimiento se van a tocar muchas de tus heridas. Yo les digo que hay que tener cuidado porque van a tocar tu herida de rechazo, tu herida de abandono, tu herida de injusticia, si antes tú no las trabajas, y vas a tomarte de manera personal pues aquellos rechazos que te hagan en términos de ventas. Es muy importante para poder tener éxito en un negocio que tú eleves el índice de fracasos. Es decir, si tú quieres cerrar una venta, seguramente tendrás que tocar al menos 10 puertas. Y la mayoría de los emprendedores pues renuncian antes de tiempo. De hecho, pues tenemos una tasa de cierre de negocios de más del 90% antes de los 2 años. ¿Cuál es el proceso mental y cómo logran hacerle pues los grandes emprendedores? Bueno, tenemos que considerar también cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro pues está dividido en dos partes, nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha. Nuestra parte izquierda del cerebro tiene que ver con esta cuestión racional, tiene que ver con la parte práctica, tiene que ver con un pensamiento administrativo, con un pensamiento estructurado, tiene que ver con el cómo. Normalmente la parte izquierda de nuestro cerebro va a dominar la parte derecha de nuestro cuerpo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos del lado derecho de nuestro cerebro, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? La parte creativa, la parte estratégica, pero hay una pregunta que es muy importante que tiene que ver con el para qué. Y necesitamos conectar el para qué con nuestro propósito. Y viene una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el para quién y con la cuestión emocional. Entonces, la parte derecha de nuestro cerebro conecta con el lado izquierdo y por eso decimos que convoca al corazón. Entonces, ¿cómo piensan las personas que han logrado pues, hacer cambios en el mundo? Miren, la secuencia mental que normalmente nos proponen en las escuelas o cuando tú vas a una escuela de negocios, normalmente te dicen que es primero el qué, luego el cómo y luego el para qué. Sin embargo, la propuesta de lo que hacen pues estos grandes empresarios o las personas que han logrado tener éxito es que primero empiezan desde el para qué, desde convocar al corazón. Después empezamos pensando en el para quién, después el cómo y al último el qué. Esta tiene que ser la secuencia mental si tú quieres empezar a generar un proyecto que pueda tener éxito. Es muy importante que empieces por definir con claridad qué es lo que deseas. Seguramente todos ustedes han utilizado el GPS que está en el celular. ¿Qué necesitamos para que el GPS funcione? Pues necesitamos un origen y necesitamos un destino. Es decir, en dónde estoy y a dónde quiero ir. Hay un cuento que me gusta mucho que es el de Alicia en el País de las Maravillas y hay una parte donde Alicia se encuentra con el gato y Alicia le pregunta al gato que qué camino debe tomar y el gato le responde pues eso depende de hacia dónde vas y Alicia le responde es que no sé hacia dónde voy y el gato le responde entonces no importa el camino que debas tomar. Y eso pasa en nuestra vida personal y eso pasa en nuestra vida de negocios. Cuando nosotros no sabemos hacia dónde queremos llegar, créanme que van a pasar los años, que vamos a generar inversiones una y otra vez y que nos vamos a encontrar pues en el mismo punto o vamos a encontrarnos que nuestros avances son muy poco significativos. Es cierto que podemos equivocarnos en la toma de decisiones para generar nuestros modelos de negocio, pero algo que es muy importante que hay que tener en cuenta es
aprender y aprender rápido. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues equivocándonos. Hay una metodología que ahora se utiliza mucho que es el Lean Startup, y entonces a través de este Lean tú puedes generar pues un modelo de negocio, lo puedes mapear, se pide que valides este modelo de negocio y entonces lo empieces a echar a andar muy rápido. Una vez que tú ya has validado este modelo de negocio, entonces tú tienes la oportunidad de saber si ese negocio va o no a funcionar de manera muy rápida. Cuando yo estudié en la universidad, yo estudié comercio internacional, entonces en aquellos años hacíamos unos planes de negocio y nos tardábamos 6 u 8 meses haciendo una investigación y a veces para darnos cuenta de que ese proyecto no iba a funcionar. Entonces, ahora tú tienes herramientas. Hay una herramienta que te recomiendo que se llama Canvas también, con ese al final. Ese es un modelo de negocio que tiene 9 actividades generadoras de valor para una empresa y empiezas por descubrir cuál es el valor agregado. Aquí, yo la recomendación que quisiera hacerte como emprendedor, y si quieres tener éxito, pues tienes que ser un emprendedor preparado. No se vale improvisar, porque cuando nosotros generamos un modelo de negocio desde la improvisación, entonces o nos va a costar más trabajo poder alinearlo para sacar adelante, o definitivamente pues ese modelo de negocio no va a funcionar. ¿Se acuerdan de la primera frase que les decía que tomaran nota? Cuando yo leí esta primera frase que decía pues es en los momentos de decisión, cuando se construye tu destino, elige con sabiduría, yo decía, ¿cómo podemos elegir con sabiduría? Y después me encontré con esta otra frase que me hizo total sentido, porque dice, el éxito es el resultado de las decisiones acertadas, pero las decisiones acertadas son el resultado de la experiencia, y la experiencia solo puede o suele ser el resultado de las decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué quisiera desearles? Pues que se equivocaran mucho, que se equivocaran rápido, porque en esa medida es que podemos avanzar dentro de lo que son nuestros proyectos. Yo aquí les puse una frase que me encanta decirles pues a todas las personas a las que les doy consultoría de negocios, y es: te espero a la salida de tu zona de confort, porque si ustedes quieren iniciar un nuevo modelo de negocio, no lo van a poder hacer en el lugar en el que están. Necesitamos empezar a revisar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir para empezar a trazar una ruta. A veces ya nos sentimos muy cómodos con los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida en este momento, pero es muy importante que si nosotros queremos crecer, pues salgamos de esta zona de confort. Yo les puse aquí una fotografía de uno de los viajes o de las misiones comerciales que tuve el año pasado. Una de mis áreas de expertise son las misiones comerciales. Yo hago agendas de negocios para nuestros clientes o voy en búsqueda de materia prima para nuestros clientes. Y el año pasado me tocó ir a Irán. Ahí está la foto en esta expo, a buscar acero. De hecho, también estuve el año pasado en Colombia buscando acero para una empresa constructora. Y la verdad es que fue enfrentarme a un reto bastante difícil, porque es un país en donde las mujeres pues tienen un valor diferente a lo que significan en Occidente, que el trato también es diferente, y que como empresaria fue difícil el darme cuenta que como mujer tu voz puede no ser escuchada, que necesitas del acompañamiento de un varón si quieres hacer negocios en este país. Sin embargo, el resultado que yo pude traerme fue exitoso, porque no solamente se trata de trabajar con la ideología propia, sino aprender de esta cultura de negocios y poder tener una visión global de lo que se está haciendo para que podamos aprender. Yo sí quisiera hacerles una recomendación: aunque sus emprendimientos puedan ser locales, la visión tiene que ser muy grande. No importa que en este momento puedas empezar en la cochera de tu casa, o que puedas empezar con muy poco dinero. Sí es importante que tu visión de largo plazo esté alineada pues con aquello que tú quieres conseguir. Y bueno, por aquí están los datos de mis redes sociales. Mi nombre es Lucy Ponce. Yo soy experta en negocios de comercio internacional, en vinculación internacional. Actualmente tenemos nuestra oficina en Laredo, Texas, y pues con muchísimo gusto estoy para servirles si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, Mariale me dijo, tienes solamente 20 minutos para compartir.
Y además hay que dejar tiempo de preguntas y respuestas. Está perfecto. Excelente tu intervención, como siempre, Luz. Yo estoy confiada en cada uno de los ponentes que voy a tener el día de hoy. Me gustó mucho esta manera de dibujar que tuviste del Ikigai, en el sentido de que, si bien se ha dicho que el Ikigai es una forma de poder identificar tu propósito de vida como ser, pues ligar esto también a tu emprendimiento, en tratar de desvirtuarlo, que no solamente el Ikigai, tu empresa, tu emprendimiento, aquello que quieres generar, también puedes brindarle un Ikigai, puede estar ligado a tus valores como ser humano. Eso me pareció genial. También puedo rescatar aquello del equivocarse, lo cual no es fácil de manejar, de tratar de que las emociones no jueguen contigo cuando suceden estas cosas y bueno, darte el permiso de equivocarte y ser vulnerable y aprender de ello, saber que eso es un paso más para tu proceso de crecimiento, es excepcional. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta en el chat. Quiero comentarles que tienen el link de la asistencia, la cual les agradecería muchísimo que pues pudieran llenar, tomarse unos minutos de llenar antes de empezar la siguiente ponencia para que podamos pues tener sus datos y poder cumplir con el certificado de participación que se le había comentado anteriormente. No sé si alguna persona no ha podido verlo, me levanta la manito y podemos entonces volver a enviar el link de asistencia. Mira, en lo que se animan y aprovechando un poco los minutos que nos hacen falta, para mí es muy importante si ustedes tienen alguna pregunta, porque de manera muy concreta, pues la gente llega y están esperando que a veces les demos una respuesta cuando me dicen, oye, Lucy, ¿en qué voy a invertir o cuál es el tipo de negocio que a mí me va a funcionar? Y les vuelvo a repetir, no existen los buenos negocios, existen las buenas empresarias. Entonces es muy importante que empieces a revisar qué es lo que tú quieres hacer, cuáles son los resultados que quieres obtener, pero que tengas muy claro para qué lo quieres hacer, para que cuando venga esta etapa del miedo o cuando viene esta etapa de incertidumbre, los seres humanos estamos hechos para estar dentro de la certidumbre. Muchas de las ocasiones no nos queremos ir de estos espacios seguros en donde a lo mejor el salario que estamos ganando es muy pequeñito, pero nos da miedo emprender y dedicarnos al 100% a un emprendimiento porque decimos cómo voy a sobrevivir, de qué me voy a mantener, cómo le voy a hacer hacia el futuro. Y de manera personal yo les quiero compartir que hace 7 años tomé la decisión de dedicarme 100% a mi empresa. Es romper con muchas barreras mentales. Hay que tomar la decisión, pero también hay que estar dispuestos a pagar el precio porque los primeros años, sobre todo, son años en los que les tienes que dedicar mucho tiempo y hay que cultivar la paciencia y hay que estar dispuestos a lo mejor empezar con un ingreso menor del que tenías cuando te saliste de tu trabajo, pero créanme que va a valer la pena y que a la vuelta de varios años vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me fui antes? Porque muchas de las ocasiones pues estamos retardando esta solución. Y bueno, pues por ahí me gustaría, María Ale, dejarles como regalo una consultoría de negocios. Si alguien tiene un modelo de negocios, ya sea de un producto o de servicios que quieran exportar, mi área de expertise está en Estados Unidos, en Europa puedo apoyarles en Francia, puedo apoyarles en Países Bajos y en España. Y en América Latina, pues también puedo apoyarles en varios países. Entonces, con muchísimo gusto, si alguien tiene un modelo de negocio que quiera trabajar, pues aquí María Ale ya va a poner la dinámica para donar esta asesoría. Y también por ahí les dejo mi última participación en la revista Red de Negocios, donde justamente escribí un artículo donde pues hacemos un análisis sobre si existen o no los buenos negocios. Sí, al final del encuentro, al final del día de hoy, vamos a hacer vamos a otorgar todos los obsequios que cada uno de los ponentes ha tenido a bien facilitarles a todos. Algunos van a ser a través de algunas dinámicas porque son limitados y otros van a estar a la disposición de todos los que asistan el día de hoy. Para Lucy, te saludan de Querétaro. La Red de Ideas es un grupo social. Te mandan muchas felicitaciones. Excelente ponencia, fantástica ponencia de parte de Beth. Excelente intervención. Así que tenemos muchos comentarios de felicitaciones para ti, Lucy. Y yo agradecida, como siempre, de tenerte como parte de aquellas personas de las que una se debe rodear para poder seguir creciendo.